Muy buenas noches, aprendices del curso Competencias Ciudadanas. Damos inicio a nuestra segunda clase del curso, cuyo tema que abordar es respecto a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional eh, es un concepto que ha evolucionado y ha evolucionado dado que desde Charles Darwin, que fue el primero que empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional, señaló en muchos de sus trabajos la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación. Turndale en 1920 hace uso del término de inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas, mientras que David Wercher en 1940 describe la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostiene además que los modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describirse adecuadamente estos factores en cada uno de nosotros. En el año 83, Howard Gardner, a través de su teoría de las inteligencias múltiples, introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas, y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. Estos indicadores, de acuerdo a Gardner, de la inteligencia, son una base importante para medir el coeficiente intelectual, porque lo relaciona con la capacidad cognitiva que tenemos cada uno de nosotros. El primer uso del término de inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wilmer Pine, quien en su teoría doctoral, en su tesis doctoral, la tituló Un estudio de las emociones. Pero fue, sin embargo, el término inteligencia emocional ya había aparecido anteriormente en otros textos. Por ejemplo, Lerner en 1966 se refirió a este concepto y Greenspan también presentó en el año de 1989 un modelo de inteligencia emocional. A este lo siguió Salovey y Meyer, lo siguieron ellos en el año 90, pero fue a través del libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional en el año 95, donde se dio ese boom, donde surgieron unas numerosas publicaciones que hicieron muy popular este concepto que fue mucho más a esa inteligencia académica, a esa inteligencia escolar, y que resaltó esas teorías de Gardner sobre las inteligencias múltiples y digamos que le dio una importancia muy relevante a la inteligencia interpersonal y la intrapersonal como esa capacidad que por lo tanto se puede desarrollar en cada uno de nosotros. Y luego Alejandro Vega, que es un joven nacido que es malagueño, escribió un libro en el año 2010 sobre el mundo de las emociones. Ese libro lo tituló Discernir, Saber Vivir. Y allí expone todos los contenidos de una forma muy vivencial y abarca aspectos desde la parte cerebral hasta las manifestaciones de diferentes culturas y religiones que tenemos, donde las personas tenemos un gran cúmulo de emociones y reflejamos una gran diversidad de comportamientos.
En definitiva, el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. También la inteligencia emocional permite describir aptitudes complementarias, pero distintas a esa inteligencia académica, sino que están directamente relacionadas con el coeficiente intelectual de cada uno de nosotros. De este modo, las personas de gran preparación intelectual, eh, hay muchas, pero faltas de inteligencia emocional y terminan trabajando a las órdenes de esas personas que tienen un coeficiente intelectual menos, pero mayor inteligencia emocional. También es muy importante eh, tener en cuenta eh, que todos contamos con la posibilidad de conducir en bastante grado los sentimientos propios o ajenos eh, de nuestra modo de ser, de manejar las emociones. Y es la propia sociedad en la que vivimos donde nos convence de modo consumista, por ejemplo, sobre las ventajas de un producto o lo que provoca un cambio de sentimiento en el espectador. Lo mismo ocurre cuando tratamos de convencer a alguien de nuestras virtudes, de las ventajas de adquirir alguna cosa o simplemente modificar los sentimientos para llevarlos a nuestro terreno. Todo esto nosotros lo sabemos y aún así seguimos pensando muchas veces que los sentimientos difícilmente pueden educarse y decidimos de forma unilateral que las personas, por ejemplo, pueden ser tímidas o desvergonzadas, los juzgamos, o pueden ser envidiosas, o pueden ser depresivas, o exaltadas, o cariñosas, frías, o optimistas, o pesimistas, como si fuera algo que responde casi a una inexorable naturaleza. Y no, esto es un cúmulo, es una integración de muchos factores que nos permiten reflejar unas emociones o de controlarlas, ¿no? La idea de una emoción, de juzgar a una persona por una emoción que ellos expresan. No podemos igualmente negar que las disposiciones sentimentales tienen un componente innato, pero sabemos también que la familia es la que constituye el primer agente de socialización y de construcción de la personalidad, la cual se irá modificando con la influencia de la propia cultura en la que, siendo, por ejemplo, la escuela un fuerte influjo en este proceso. De otro lado, pues las disposiciones sentimentales pueden moldearse, pueden modelarse bastante. Hay malos y buenos sentimientos, y los sentimientos favorecen unas acciones y entorpecen otras, y por tanto favorecen o entorpecen una vida digna, iluminada por una guía moral, coherente con un proyecto personal que nos engrandece. La envidia, el egoísmo, la agresividad, la crueldad, la desidia, son ciertamente carencias de virtud, pero también son carencias de una adecuada educación, de los correspondientes sentimientos y son carencias de que quebrantan notablemente las posibilidades de una vida feliz. Educar los sentimientos es algo importante, seguramente, más que enseñar matemáticas o inglés. La ardua labor está en ocuparnos de hacerlos mediante una labor que debe ser compartida tanto por la familia como por los agentes en la etapa escolar y la constante vigilancia de la sociedad en la que vivimos. Existen 4 modelos de inteligencia emocional. El primer modelo es el de las 4 fases eh, que está propuesta por que este modelo de las 4 fases que está propuesta por Salovey y Meyer, quienes definieron la inteligencia emocional como la capacidad para identificar y traducir correctamente los signos
y eventos emocionales, personales y de los otros, elaborándolos. Disculpen. Elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada, de acuerdo a las metas personales y ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es la capacidad que tenemos los individuos para acceder a nuestras emociones y de crear una sintonización, una integración de esas emociones con las experiencias y vivencias que tenemos cada uno de nosotros. Y desde esta perspectiva, lo que se busca es identificar y controlar entonces esas emociones, pero para poder lograrlo tendremos que aprender la habilidad de razonar con esas emociones. Entonces el modelo que ellos proponen está compuesto de 4 etapas de capacidades emocionales, cada una de las cuales se constituye o se construye sobre la base de las habilidades logradas en una fase anterior. Entonces, la primera fase es la percepción e identificación emocional. Esta se refiere a esas habilidades que se construyen en la edad infantil a medida que vamos madurando nuestro abanico de emociones y se va ampliando y comienzan a ser asimiladas en nuestro pensamiento para compararla con otras sensaciones. El segundo es el pensamiento. Y en este se refiere a ese nivel de conciencia, a ser muy conscientes y a la relación que existe de ese ser consciente con el sistema límbico, que sirve como un mecanismo de alerta frente a los estímulos. Si el aviso es emotivo, permanece en el nivel inconsciente, significa que el pensamiento no está siendo capaz de usar esas emociones para resolver problemas. Y sin embargo, una vez que la emoción está conscientemente evaluada, puede guiar la acción y va a permitir la toma de decisiones. El tercer elemento aquí es el racionamiento sobre las emociones. Y en esta etapa, las reglas y la experiencia permiten que se gobiernen a las emociones. Las influencias culturales y ambientales desempeñan un papel significativo en este nivel para poder gobernar esas emociones. Y el cuarto es la regulación de las emociones, donde en esta etapa pues ya la persona ha logrado manejar y regular emociones con el fin de producir ese crecimiento personal consigo mismo y con los demás. Luego tenemos el modelo de las competencias emocionales, y este es el modelo que propone Goleman en su libro sobre inteligencia emocional. Y él define la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. Este modelo lo que propone son unas competencias emocionales donde comprende una serie de habilidades que facilitan a las personas el manejo de esas emociones hacia uno mismo y hacia los demás. Y en este modelo, que formula sobre la inteligencia emocional en términos de una teoría del desarrollo personal y propone asociarla a una teoría de desempeño aplicable de manera directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. Y entonces es por ello que esta perspectiva está considerada como una teoría mixta, porque se basa primero en la parte cognitiva, en el desarrollo cognitivo de cada individuo, en la personalidad, en la motivación, en la emoción, en la inteligencia y la neurociencia, el desarrollo de su genético, de su cerebro y todas sus partes como ser vivo, es decir, que incluye procesos psicológicos, cognitivos y no cognitivos para el desarrollo de esa inteligencia emocional. Eh, en su libro, Goleman habla sobre unas habilidades muy específicas que debemos desarrollar. Y es primero, la conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión
la autorregulación, el control de impulsos, el control de la ansiedad, definir las gratificaciones, es la regulación de los estados de ánimo, la motivación, el optimismo ante las frustraciones, el poder comunicarnos empáticamente, la confianza en los demás y las artes sociales, cómo nos relacionamos socialmente. Entonces, en esta teoría, en este modelo que propone Goleman, las competencias son muy importantes como esos rasgos de personalidad que nos definen. Sin embargo, también pueden ser considerados componentes de la inteligencia emocional, sobre todo aquellas habilidades que están relacionadas positivamente con los demás o cómo nos comunicamos con los demás, cómo influimos sobre los demás o cómo permitimos que los demás influyan sobre nosotros. Eh, entonces aquí hay unas habilidades de la conciencia social y el manejo de esas relaciones socialmente. Luego encontramos el modelo de la inteligencia emocional y social, que este modelo está propuesto por Baer-On en 1997 y él define la inteligencia emocional como ese conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y lo social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Esta habilidad se basa en la capacidad entonces que tiene el individuo de ser consciente, de comprender, de controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. El modelo de Baer-On se fundamenta en las competencias que tienen que ver con el individuo y cómo se relaciona con las personas que lo rodean y con el medio ambiente. Por lo tanto, pues este modelo de inteligencia social considera un conjunto de factores interrelacionados desde lo emocional, lo personal y lo social que influyen en la habilidad general para adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del ambiente. Entre estos elementos encontramos primero el componente interpersonal que reúne la habilidad de ser consciente, de comprender y relacionarse con los otros. El segundo es el componente interpersonal que implica la habilidad para manejar emociones fuertes y controlar sus impulsos. El siguiente componente o elemento es el de el estrés, que involucra la habilidad de tener una visión positiva y optimista. El cuarto es el componente de estado de ánimo. Aquí este está constituido por la habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de naturaleza personal y social. Y el quinto componente es el de la adaptabilidad o ajuste. En resumen, se puede decir que estos modelos de la inteligencia emocional, la habilidad mental y mixta parten de dos bases distintas de análisis. El primero es que los modelos de habilidades se centran en las emociones y sus interacciones con el pensamiento, mientras que los mixtos alternan habilidades mentales con una variedad de otras características más emocionales y esa habilidad social para relacionarse. Y luego viene la teoría de las inteligencias múltiples, que esta teoría, como les había dicho anteriormente, fue propuesta por Gardner en el año 50, pero realmente fue tomada o sirvió como base para el libro de Goleman en el año 95. Y aquí establece que pues Gardner propuso 9 tipos de inteligencia, donde se considera que la mayoría de los individuos tenemos todas estas nuevas inteligencias, pero cada uno de nosotros desarrolla una en diferentes niveles. Cada una de ellas las tenemos desarrolladas en diferentes niveles y producto de ese desarrollo, de esas inteligencias, pues estamos a tener unas habilidades para relacionarnos, para construir nuestro carácter y poder lograr objetivos y metas.
Entonces, uno de los factores importantes para el desarrollo de estas inteligencias es la transferencia genética que tenemos, que recibimos cada uno de nosotros al ser concebidos. Y también la segunda es la interacción que tenemos con el ambiente en el que nos desarrollemos. Y el tercero es eh, la, la educación que recibamos. Allí también podemos desarrollar habilidades, así genéticamente no estemos dotados de ellas. No siempre las calificaciones más altas tienen como resultado los mejores profesionales. Si la inteligencia es una capacidad, esta entonces se puede desarrollar, aunque no podamos negar, se puede desarrollar en un ambiente académico o escolar, ¿sí? Pero si tenemos una carga genética, pues nos va a facilitar ese desarrollo, esa inteligencia o esa habilidad. Estas potencialidades se van a desarrollar en interacción con el ambiente, las experiencias y la educación recibida. Y allí Howard Gardner pues definió 9 tipos de inteligencia. La primera es la lingüística, la cual es la capacidad de usar palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. La poseen los periodistas, los escritores, los abogados, los poetas, entre otras personas. Incluye, por tanto, la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Está la inteligencia lógica matemática, que es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. La tienen los científicos, los matemáticos, los ingenieros. Está la sinestésica corporal, que es la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así como también la capacidad de utilizar todo el cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Y la poseen bailarines, deportistas, cirujanos, actores. Está la inteligencia musical, que es la capacidad para percibir, transformar y expresar las formas musicales. Incluye, por ejemplo, la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. La poseen los músicos, los cantantes, entre otros. Y está la inteligencia espacial, que es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Consiste en definitiva en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones, y la tienen los ajedrecistas, los arquitectos, los geógrafos, los astronautas. Está la interpersonal, inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender a los demás, de interactuar eficazmente con ellos, y corresponde a líderes, a políticos, a religiosos, a vendedores, por ejemplo. Está la intrapersonal, inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Es una persona que tiene los pies en la tierra, que sabe desde muy temprana edad a dónde quiere llevar y cómo quiere llegar, cómo quiere lograr objetivos. Que se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos. También tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como rural, y la poseen los botánicos, los cazadores, los ecologistas y los paisajistas. Está también la inteligencia existencial, que está relacionada con las preguntas que los seres humanos hacen sobre la existencia, y las otras inteligencias, por ejemplo, tienen contenidos más concretos, pero el contenido al que se refiere esta inteligencia existencial es más difícil de ver, porque son cosas demasiado grandes como el universo o demasiados pequeños. Esta teoría de las inteligencias múltiples pues nos presenta una comprensión más amplia del ser humano y de las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales. Ofrecer actividades motivadoras para los estudiantes en un aula de clase
de acuerdo con sus intereses, les permite a cada uno de ellos motivarse, descubrir su propio conocimiento y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como ejemplo, ¿no? Voy a compartir con ustedes una parte de una ponencia sobre la inteligencia interrelacional, y porque en ella confluyen todos los planteamientos de estos 4 modelos. Esta es una propuesta pues muy reciente y que aún está en desarrollo, pero es muy actual y muy interesante desde la perspectiva como lo ve este ponente. Un momento, por favor, ya les transmito el video. Personal, perfecto. Pero ese empoderamiento personal está insertado en un diálogo muy conversado. Sé que están llenos de muchas conferencias, no los quiero inundar de diapositivas, de PowerPoint, etcétera. No, vamos a tener un diálogo, una interacción muy sencilla, muy humana y muy conversada en esta presentación. Capacidad de relacionarnos con los otros y determinar qué lugar van a ocupar esas personas en nuestra vida. Uno de los primeros conceptos de inteligencia relacional, la capacidad de relacionarnos con los otros y determinar qué lugar ocupa cada persona en nuestra vida. Esa sería la primera idea. Y vamos a pensar en eso, cómo realmente nosotros tenemos el relacionamiento con los otros y qué lugar permitimos que esas personas ocupen en nuestra vida. Es una de las definiciones que he visto en varios libros, en varios mapas conceptuales. En el libro de interacción humana que estoy desarrollando, es un modelo nuevo de interacción humana, agregaría a este concepto de inteligencia relacional la interacción personal. Porque antes de relacionarnos con los demás, debemos aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Hay un teórico de la Escuela de Chicago que se llama George Mead, que nos propuso, como al final de la década del 30, 1928, 29 en esa época, con sus alumnos, porque George Mead literalmente no escribe un libro, sino que sus estudiantes toman los principales conceptos de un modelo teórico que se llama interaccionismo simbólico. Y hablaba de 2 dimensiones en la comunicación personal, de la comunicación nuestra, el mí y el yo. ¿Cómo me comunico conmigo mismo? Es decir, es un diálogo interior conmigo mismo. ¿Y cómo me preparo para comunicarme con los demás? Entonces, el segundo concepto, aparte de aprender a relacionarnos con los otros, sería cómo establezco y fortalezco la comunicación interior en el mí y el yo. Hay una diferencia entre el mí y el yo. El mí básicamente está en mi propio ser y el yo es la persona que yo construyo, que yo diseño, que yo moldeo, es como crear una escultura, y esa es la imagen que le quiero presentar a los demás. Y aquí hay algo muy interesante, esto lo vamos a ver en el liderazgo. Sí, nosotros podemos construir ese ser que queremos mostrarle a los demás. Nuestra imagen en esa interacción con nosotros la construimos. Por eso hay personas que son muy coherentes, personas que se muestran tal y como son, pero hay otras que no. Hay otras personas que mienten o disfrazan o ponen una máscara, tienen otros objetivos, tienen otros fines y se muestran totalmente diferente a los demás. Vamos a poner un ejemplo práctico. Un novio que quiere convencer o quiere conquistar a una chica y la persona, por ejemplo, es desordenada, es violenta, es agresiva, pero la persona no se quiere presentar a la chica que quiere conquistar de esa forma. Entonces construye un personaje, una persona educada, una persona tranquila, una persona pacífica, con buenos modales, etc.
etcétera. Inclusive otros construyen socialmente o económicamente personas que no son, pero lo moldean e interactúan y proyectan esa imagen que no corresponde a la realidad, pero es construida simbólicamente. Entonces, ese segundo aspecto que quiero que tengamos en cuenta es el relacionamiento personal en las dos dimensiones. La nuestra es la que conocemos, en nuestra intimidad. Alguien decía, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Es decir, nosotros sabemos en nuestra interioridad realmente quiénes somos. Pero la gente no. Y entonces podemos tener esa capacidad, para bien o para mal, positiva o negativamente, de mostrarnos a los otros con una construcción simbólica que no corresponde a la realidad. Y aquí aparece un tercer componente en esta primera definición del arte de relacionarnos con los demás, y es una cuadratura porque yo hablo de 4 relacionamientos, que parte de mi relación con los otros. Y vamos a pensar, por ejemplo, queremos relacionarnos con el otro. Estoy yo y me quiero relacionar con la otra persona. Ahí viene una birrelación en primera instancia. Yo selecciono los contenidos, o sea, ¿qué le quiero transmitir a la otra persona? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Entonces, rápidamente mi mente filtra la información, los mensajes, ya sea a través del lenguaje oral o el lenguaje no verbal o a través de datos, de las diferentes opciones que tenemos para comunicarnos con los demás. Y le transmito esa información al otro. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué quiero yo transmitiéndole esa información a la otra persona? En esta birrelación, primero que todo, quiero una reacción de la otra persona. Si uno transmite algo, si uno envía un mensaje, si uno transmite significados para la otra persona, de alguna manera se produce una reacción de la otra persona hacia nosotros. Entonces viene la acción y la reacción. Yo actúo emitiendo mi relación con la otra persona y espero una reacción de la otra persona. ¿Por qué se habla de cuadratura? Porque la comunicación y la interacción se da entre acción y reacción. De la misma forma que yo quiero transmitirle el contenido, el mensaje a la otra persona, esa persona también me quiere transmitir a mí un mensaje. Entonces tenemos 4 componentes. Del mí hacia el otro y del otro hacia mí. Participamos en 2 direcciones, casi que serían 4 elementos. Primer elemento, 2, una relación del mí hacia el otro, 2, y los otros 2 sería del otro hacia mí, que también tiene unos intereses, unas perspectivas completamente diferentes. Entonces se dan cuenta que definitivamente las relaciones con los otros se construyen. Y se construyen desde nuestra interioridad, de lo que queremos transmitir y cómo lo vamos a transmitir, y se construyen en esa transmisión de significados, de mensajes que los otros reciben y podemos intercambiar mensajes. Aquí la diferencia que es bien importante es que nosotros también podemos hacer esa interacción de comunicación con nosotros mismos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no hablan internamente con ustedes mismos? Con su niño interior, con su persona interior. Que ustedes digan, voy a hacer una pausa hoy, me voy a un lugar tranquilo y voy a interactuar conmigo mismo, me voy a hacer preguntas. Y eso es uno de los poderes interesantísimos de la interacción personal. Y la mente es tan poderosa que nos podemos ubicar en diferentes escenarios. Yo me puedo ubicar como un niño interior, recordar ese niño, poniéndome en esa imagen del niño interior. Me puedo ubicar como adulto, me puedo ubicar como la persona del futuro, pero puedo hablar conmigo mismo. Así que es un poder extraordinario esa capacidad que tenemos los seres humanos, no solamente de tener inteligencia relacional. Hay un tema que se llama la ecología del desarrollo humano. Este modelo teórico fue propuesto en la Universidad de Cornell
por uno de los grandes psicólogos de su tiempo, Uri Bronfenbrenner, que entre otras cosas, este modelo fue referenciado por los doctores Cabrera en su libro System Thinking, Sistemas de Pensamiento, y nos hablaba de los diferentes niveles en los cuales interactúan los seres humanos. Para efectos de la interacción personal, pensemos cuál es el primer ecosistema que recibimos nosotros cuando nacemos para empezar la construcción personal. Porque aquí está el tema. Nuestra construcción de interacción personal ocurre, inclusive ya hoy en día lo podemos probar, desde la gestación, desde el momento en que el chico está en el estomaguito de su mamá, ya el niño, el ser, empieza a interactuar con una cantidad de componentes de su madre. En el caso de mi hijo, le poníamos musiquita desde los 3, 4 meses, se movía, hablábamos, le leíamos libros, es decir, la interacción personal fue alimentada inclusive desde el periodo de la gestación. Aquí tengo referencia, por eso estoy mirando un poquito aquí en un libreto. Estamos aprendiendo el tema de Uri Bronfenbrenner sobre cómo el ecosistema, todo lo que nos rodea, influye en la interacción personal. Uri nos habla el primer núcleo, nuestros padres o los adultos responsables de nuestro cuidado o las personas más cercanas. Es un círculo de interacción que él domina precisamente el microsistema. El microsistema, compuesto por las familias, inclusive se puede ampliar un poquito más por los amigos. Algunas personas ubican el jardín, el colegio, la iglesia, es decir, como las personas que tienen mayor incidencia en esa interacción, en ese relacionamiento. Entonces, ustedes pueden pensar, claro, un hogar cuyo conocimiento de tranquilidad, de paz, de amor, de educación, de compromiso, de buen relacionamiento, de respeto, de cultivar muchos valores, pues es un hogar que va a beneficiar altamente la construcción personal de un niño. Pero pensemos en el otro escenario. Un hogar disfuncional, un hogar agresivo, un hogar de interacciones violentas, zonas donde están expuestos a delitos sexuales, a licor, a violencia, a criminalidad. Entonces, es clarísimo que ese microsistema en el cual, por las razones que la vida nos lleve, van a incidir desde chicos en esa construcción personal. Y esta es una alerta muy grande porque cuando hablamos de proteger, por ejemplo, a los niños, hay grupos sociales que no tienen ni el liderazgo político ni el liderazgo público, y esto le correspondería realmente a las personas que saben qué tan importante es construir un ecosistema para ese interrelacionamiento personal de nuestros niños. Con gran tristeza, yo acabo de terminar el año pasado un capítulo de un libro sobre los delitos sexuales, lo publicamos en la Universidad Nacional para un trabajo postdoctoral, y alerto de la gravedad de la violencia intrafamiliar y especialmente del exagerado número de delitos sexuales en las casas en Colombia. O sea, no estamos hablando solamente de los violadores ocasionales de calle, sino que el mayor número de violadores y de agresores sexuales de los niños en Colombia están dentro de las familias, documentado, por supuesto, por las estadísticas de las instituciones oficiales. De esta interacción aparecen también los amigos. Fíjense que muchos de los delitos y muchas de las construcciones personales son motivadas por los amigos. Muchos adolescentes nos decían, no, mira, yo empecé a consumir droga por mi amigo, la influencia del licor por mi amigo, muchas de las cosas negativas por las amistades precisamente que se rodean. Pero también hay otros núcleos de acción. Estas interacciones ocurren en el colegio, en la institución educativa, en la misma iglesia, las cosas positivas o negativas que empiezan a ser construidas en este relacionamiento del microsistema. Hay una capa intermedia, dice Uri Bronfenbrenner, que propuso este tema del desarrollo de la ecología, el desarrollo humano, que es el mesosistema, en donde estas interacciones micro, desde la familia, los amigos, el colegio, empiezan a hacer interacción con instituciones más grandes que aparecen en el exosistema. El exosistema. En este relacionamiento personal encontramos los servicios sociales, encontramos
ya los vecindarios, los políticos locales, porque evidentemente los políticos locales, ya sean alcaldes, gobernadores, presidente, etcétera, ellos nos ayudan a construir un ecosistema desde lo institucional, que obviamente un ecosistema desde las instituciones bien construido ayuda a que la construcción personal de los chicos y de los habitantes sea mejor. Pero entonces vamos a lo contrario. ¿Qué pasa cuando un mal político, cuando un mal sistema no ayuda a tener una construcción positiva, especialmente para las personas más sensibles? En este caso, hablemos de niños y adolescentes, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues evidentemente los efectos van a ser muy negativos. Así que en este diplomado, por ejemplo, estamos hablando de un empoderamiento personal. Perfecto. Pero ese empoderamiento personal está insertado en una construcción social, que no toda la construcción social depende de nosotros, sino también depende del ecosistema cultural y social que nos entrega el lugar en donde nosotros estamos viviendo. Les pregunto, y eso lo podemos hacer en la sesión de preguntas: ¿cuántos líderes políticos realmente entienden la importancia de crear un ecosistema positivo para nuestros hijos y para las próximas generaciones? Dejemos esa pregunta y lo resolveremos, por supuesto, en la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos, finalmente, en esta propuesta para la interrelación inteligente entre los seres humanos, el macrosistema. Y el macrosistema tiene que ver mucho con el tema cultural, con la cultura. Toda esta información. El hecho, por ejemplo, de nacer nosotros en cada uno de nuestros países, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, cada uno de nosotros recibe un componente cultural y social construido como Estado, como nación. Y eso influye. Eso influye en nuestra mentalidad, influye en nuestra educación. No es lo mismo nacer en voy a poner un ejemplo y lo pongo en positivo, en Finlandia, por ejemplo, donde dicen que está la mejor educación del mundo, donde los niños van a tener unas oportunidades increíbles de tener profesores con maestrías, doctorados, un sistema educativo con altísimos beneficios para los chicos que van a estar desde lo institucional, desde el sistema educativo, altamente beneficiados, a nacer en una nación donde los chicos ni tienen acceso a buenos profesores, ni tienen acceso a internet, no tienen los recursos, y pues son niños que simplemente por nacer en diferentes naciones ya va a haber una desventaja importante. ¿Y cómo se construye esta interacción humana? Esa parte macro corresponde a un objetivo de Estado, a un objetivo de nación. El problema es que muchas veces los liderazgos políticos y los liderazgos que se plantean no contemplan la importancia del desarrollo humano en la construcción de la sociedad. Y entonces estamos más pendientes de factores económicos, de temas impositivos de impuestos, de temas de seguridad, y se nos olvida que para poder interactuar en los diferentes escenarios necesitamos trabajar en la fundamentación personal y social del ser humano. Muy bien, entonces espero que entiendan la importancia desde lo micro, cómo nos influye todo el ecosistema para que nosotros seamos como seamos, para que pensemos como pensemos, para que actuemos como actuamos, y la importancia de construir un proyecto social macro desde el Estado, que también recibimos, donde está la educación, donde están las instituciones grandes que nos van a ayudar a tener ese soporte. El DN cultural y social. Aquí viene una pregunta que estaba tratando de resolver. Ustedes han visto en este diplomado empresarios, vi la entrevista fabulosa con Mario Hernández, empresarios empíricos, empresarios cuya actitud y habilidad viene de la experiencia, de la decisión, de tomar motivaciones. Muchos de ellos ni siquiera estudiando en la universidad. Y aquí hay un dilema porque hemos visto, sin duda alguna, empresarios que tienen un relacionamiento con los otros y no necesariamente lo hacen desde el punto de vista académico, lo hacen de manera natural y son muy exitosos. Entonces aquí hay opiniones diferentes. Claro, está
de manera muy precisa determinado que hay personas cuyo empirismo, cuya experiencia de vida los ha hecho tremendamente exitosos. Ahora bien, ¿de dónde nacen entonces ese empoderamiento? ¿Dónde aparece esa fortaleza interior? Heredada, por ejemplo, hay científicos que dicen que uno recibe genéticamente ciertos genes, por genética, es como una transmisión genética cultural. El empresario bueno puede transmitir y que tiene su experiencia práctica y a través del DNA le transmite a sus hijos información que sería una experiencia de vida, preguntarnos si los factores culturales, cierto tipo de actitudes, qué tipo de información se puede transmitir de generación en generación, digamos en términos genéticos, por ejemplo. Pero también, y la gran mayoría, lo hace en construcción social, es decir, por las experiencias de vida, que no nacemos aprendidos, diría otra perspectiva, sino que vamos aprendiendo desde niños, desde jóvenes, con las experiencias de casa, del día a día, de las relaciones, a resolver problemas de todo tipo, sencillos o de alta complejidad, y también, por supuesto, a saber crear interrelacionamientos con los otros y, por supuesto, en este caso, de empresas. Entonces, habría un factor. Si hay heredado, hay un factor ecosistémico que nos influye todo lo que tenemos a nuestro alrededor y por supuesto, hay una visión social y global también que impulsa al empoderamiento personal. Y aquí viene otra pregunta. ¿Realmente ustedes sienten, por ejemplo, que en nuestros países, desde niños, desde la universidad, yo veo muchas veces los currículos académicos de las universidades y no veo incluidas materias como esta, inteligencia relacional o sistemas de pensamiento, system thinking, para aprender a resolver problemas complejos a través de sistemas de pensamiento? O ni siquiera veo toma de decisiones. Yo debo confesarles, en toda mi carrera, en todas las universidades, no me ofrecieron nunca un módulo de toma de decisiones. Lo vine tomando el año pasado en una oferta que me hicieron en una universidad afuera y la verdad lo disfruté de una manera increíble, pero esto sería una oferta que ni siquiera lo tendríamos que tener en las universidades, sino desde niños, que les enseñen las inteligencias emocionales, a manejar las emociones, a construirse personalmente, a que sepan tener filtros para que puedan enfrentar la realidad de la vida. Esto es un mapeo de cómo nosotros vamos recibiendo diferentes factores para aprender a relacionarnos con nosotros mismos y a tener la habilidad de podernos relacionar con los demás. Todos estos factores nos llevan a un escenario, a la construcción del ser social. Cada uno de nosotros, piénsenlo bien, somos lo que somos por esa construcción social, donde todos los ecosistemas, micros y macros, nos han aprendido a construir, que los hemos ido perfeccionando. Algunos con ecosistemas muy positivos y otros con ecosistemas muy negativos. Y esto nos da entonces que la construcción de la interacción y el relacionamiento es definitivamente una construcción de acción. Es decir, no nos quedamos quietos, se da a través de la experiencia y de la práctica y del intercambio de significados. Nosotros intercambiamos significados con los demás. Y obviamente esto nos produce diferentes formas de comunicación. Probablemente en nuestra época de chicos hablaríamos de interrelación uno a uno, probablemente fuimos un poquito más dominados por el tema de la televisión y la radio, y hoy estamos ante un nuevo paradigma de comunicación, que son las redes sociales, todo lo digital, que sin duda alguna, y más sumándole el tema de pandemia, nos está llevando a que el mayor relacionamiento con los otros se está dando a través de la mediación de la tecnología, cuyas interacciones pueden ser o muy positivas o muy negativas. Yo hice un libro que se llama Televisión, Ley y Sociedad, que lo voy a compartir en la jornada de la tarde, especialmente un capítulo de sociedad, en la que advierto, hace un par de años para mi estudio doctoral, el gran peligro de los contenidos que están recibiendo nuestros niños y niñas en los medios de comunicación, y lo alertábamos ya en las redes sociales y en los canales sin control, en donde veían 3 contenidos altamente peligrosos: sexo, lenguaje vulgar y violencia. Y hicimos un estudio muy grande, más de 1.455 niños en Bogotá, que nos alertaron diciendo, mire, estamos viendo estos contenidos y el Estado, la legislación y la sociedad no está actuando.
Y lo que decíamos en ese estudio es, si estos contenidos los reciben millones de niños en Colombia, y estamos hablando que con estos contenidos están aprendiendo a relacionarse, las consecuencias son muy negativas. Y lo vimos en los contenidos de las redes sociales, y especialmente en algo que veía también cuando el doctor Fernando Barrero nos hablaba de los contenidos de medios, cómo ciertos contenidos groseros, violentos, lenguaje vulgar, empezaron a ser mandados en las redes y lamentablemente penetraron en millones de niños y niñas en el mundo. Y hubo una fascinación por la grosería, y hubo una fascinación por lo violento. La